Con el fin de que ustedes puedan realizar mejores pruebas a los sistemas de inyección electrónica y muchos otros sistemas electrónicos más, el grupo CTA les trae una nueva forma de poder checar componentes electrónicos en el motor. En este caso, hablaremos del sistema de control electrónico de aceleración, el EPC, que cuenta los vehículos de la marca Volkswagen. En este caso, vamos a ver cómo funciona el sistema de aceleración electrónica de un Bora. Por principio de cuentas, estamos viendo del lado izquierdo de la pantalla un pedal de aceleración que es manipulado a través de un chicote. Estas unidades, como el Jetta, traían este sistema de aceleración con un motor para poder controlar la marcha mínima. Actualmente, la aceleración es 100% electrónica, en donde al centro de su pantalla podrán observar el pedal de aceleración electrónica. Este pedal puede recibir el nombre de APP, Accelerator Pedal Position. Cuenta con dos sensores del tipo potenciómetro. Estos sensores son alimentados por la unidad de mando de forma individual. Tenemos 5 volts para el primer sensor de posición del pedal del acelerador. Este sensor recibe el nombre de G185. Esos 5 volts cierran su circuito a tierra o masa, dejando como señal del sensor una tercera línea en donde la computadora puede saber qué porcentaje tiene la aceleración. Igual para el segundo sensor, llamado G79, recibe 5 volts, cierra su circuito a tierra y una tercera línea para la señal del sensor de acuerdo a la posición del pedal. De este lado, ustedes podrán ver el circuito eléctrico del pedal del acelerador. Tenemos dos sensores del tipo potenciómetro, cada uno con su alimentación de 5 volts, en donde la terminal número 1 y número 5 son alimentaciones para el sensor G185, y la señal de ese mismo sensor sale por la terminal número 6 del APP. Para el sensor G79 tenemos la alimentación de 5 volts que el sensor la recibe por la terminal número 2 y la alimentación de tierra, la cual la recibe por la terminal número 3, siendo entonces la terminal número 4 la línea de la señal del sensor. Estos potenciómetros tienen una resistencia que varía según la aceleración, cuyo valor es completamente diferente. Por lo que cuando se pisa el pedal del acelerador, vamos a observar que las señales del sensor no son iguales. Uno viaja a la mitad del voltaje que la otra. El sensor G79 viaja con un voltaje mucho más bajo que el sensor G185. Una vez que la señal de aceleración llega a la unidad de mando, esta se encarga de controlar la abertura de la mariposa de aceleración a través de un motor eléctrico. Este motor eléctrico es bidireccional, por lo tanto, cambia la polaridad hacia él
controlado por la computadora para poder abrir o cerrar la mariposa de aceleración. Para lograr esto, se cuenta con un motor eléctrico en la parte interna, y para verificar su funcionamiento se tienen dos sensores también del tipo potenciómetro. A diferencia del sensor APP, esta parte de sensores reciben alimentaciones en común. Solamente hay una línea de alimentación de 5 volts para ambos sensores, cerrando su circuito a tierra, que también es para ambos sensores, aunque la señal es de forma individual. Cada uno de estos sensores envía su información a la computadora de forma individual, quedando un esquema eléctrico de la siguiente manera. Tenemos dos sensores del tipo potenciómetro, en donde la alimentación de 5 volts entra por la terminal número 2, llegando a un punto de unión que llega hasta el segundo potenciómetro. Se cierra el circuito del sensor a través de la terminal número 6, por donde recibe la tierra. Y cada uno de estos sensores tiene una línea de señal. La terminal número 1 y la terminal número 4. A través de estas señales, la computadora monitorea el funcionamiento del motor eléctrico que mueve la mariposa de aceleración. A este conjunto se le conoce como J338 y es la unidad de mando de la mariposa de aceleración o de la válvula de mariposa. Pero pasemos entonces a la prueba práctica. Como ya les mencioné, nos estamos basando en un motor de inyección electrónica Volkswagen 2.5 litros. Este motor lo utiliza el Jetta, el Bora o el New Beetle. Unido al cuerpo al múltiple de admisión, encontramos a la unidad de mando de la mariposa de aceleración, J338. Y dentro de la cabina se va a encontrar al sensor APP, o el sensor de la posición del pedal del acelerador. En este caso se utiliza una unidad de mando con dos conectores que es la que va a recibir las señales de ambos sensores. Comencemos con el sensor APP. Como ya vimos en el diagrama, tenemos un conector de 6 terminales. Introducimos unos clips por la parte de atrás del conector del sensor, evitando picar o romper el circuito eléctrico del pedal del acelerador, para poderlo conectar a la punta positiva de un multímetro digital. Y poder extraer la señal del primer sensor, mientras la punta negativa del multímetro está conectada a tierra.
Colocamos el switch en posición de ignición. Y vamos a poder leer la señal del sensor. En este caso tenemos punto 46 volts. Vamos a ir acelerando poco a poco. Y de esta forma vamos a ver cómo la señal del sensor va cambiando conforme se va acelerando. Tenemos una aceleración a fondo, good, con un valor de 2.14 volts en el primer sensor. La señal del sensor tiene que ir cambiando gradualmente de acuerdo a la aceleración. No debe brincarse, ya que si lo hace nos está informando de que existe una pista abierta en el circuito eléctrico del sensor. Comenzó con un voltaje de 4.46 volts y finaliza con un voltaje de 2.13 volts. Esto es en el primer sensor del pedal del acelerador. Ahora vamos a tomar la señal del segundo sensor del pedal del acelerador. El voltaje de este sensor es de 0.75 milivolts. Conforme se va a ir acelerando, el voltaje se va a ir incrementando hasta poder llegar a la máxima aceleración, cuyo voltaje registrado es de 4.18 volts. Aquí nos podemos dar cuenta que el voltaje máximo de este sensor es de 4.18 y el voltaje mínimo es de 0.75. Mientras que con el otro sensor su voltaje viaja a la mitad de la señal de voltaje del anterior. Esto nos está informando que el sensor del pedal del acelerador trabaja correctamente. Existe una variación de acuerdo a la aceleración y las señales de los sensores viajan uno a la mitad de voltaje de la del otro. Ahora vamos a ver cómo funciona la unidad de mando de la mariposa de aceleración. El conector de esta unidad de mando está por la parte de atrás del módulo de aceleración. Ya instalamos nosotros unos cables puentes con unos alfileres al conector para poder extraer la señal de este sensor. Las líneas de las señales de este sensor, de acuerdo al diagrama que nosotros tenemos, son las terminales cuatro, 4 y 1. Aquí están ya los cables puente para poder conectarnos al módulo de la mariposa de aceleración. Y la línea negativa del multímetro ya la tenemos conectada al negativo de batería.
En este caso vamos a ver que el voltaje de inicio de la señal del sensor es alto. Por lo tanto, al ir acelerando, la señal del sensor tiene que ir cayendo. Con el acelerador completamente a fondo tenemos una señal del sensor de 0.67 volts y con el acelerador completamente suelto la señal de este sensor es de 4.45 volts. Ahora vamos a cambiar para poder extraer la señal del segundo sensor de posición de la mariposa de aceleración. Comenzamos con 0.84, es decir, un voltaje bajo, y al ir acelerando el voltaje se va a ir incrementando gradualmente. En este caso, la aceleración total es hasta 4.34 volts, iniciando con un voltaje bajo de 0.84 volts. Esto quiere decir entonces que las señales de los sensores se cruzan. Mientras uno empieza con un voltaje alto y al acelerar el voltaje va cayendo, tenemos un segundo sensor cuyo voltaje de inicio es bajo y al acelerar va a ir incrementando. A media aceleración, entonces, las señales de estos sensores se cruzan, informando a la computadora la posición de la mariposa de aceleración de una forma más exacta, con el fin de poder controlar emisiones contaminantes con mayor exactitud. Nosotros podemos observar que en el tablero de instrumentos está la luz de aviso de falla del sistema electrónico de aceleración, EPC. Cuando esta luz se enciende, nos está informando de algún problema que tenga el acelerador electrónico. Si alguno de estos sensores llega a fallar, ya sea porque su circuito se abre o se ponga en corto a tierra, o bien puede ser que su circuito se vaya en corto a corriente, la aceleración del motor no va a ser total, va a ser completamente limitada. Vamos a ver que el motor solamente podrá alcanzar hasta 1800 revoluciones por minuto, y esto con el fin de que puedan llevar la unidad a un centro de servicio. Por último, vamos a hacer las pruebas a los mismos componentes, los mismos sensores, pero ahora a través de un osciloscopio. Vamos a seleccionar la herramienta y vamos a poner a funcionar los dos canales, canal doble. Ahora tenemos que darle el voltaje de funcionamiento de estos canales. Como el sensor trabaja en un rango de 0 a 5 volts, vamos a ponerle en el máximo de 5 volts. Una vez conectados al sensor, vamos a poder observar las señales. En el canal 1 tenemos conectado
el osciloscopio a una de las líneas de las señales del sensor de posición del acelerador, mientras el canal 2 a través del cable amarillo nos va a dar la señal del segundo sensor. Y por supuesto, cerrando el circuito a tierra a través de la batería. Una vez que tenemos nosotros ya colocados nuestros cables, vamos a acelerar poco a poco y vamos a observar cómo se mueve la señal del sensor. Como podrán observar, la señal del primer sensor viaja mucho más lento que la señal del segundo sensor. Es decir, que este viaja a la mitad del voltaje que genera el segundo sensor. Desaceleramos. Ahora vamos a bombear el pedal del acelerador. Ambas señales se mueven al mismo tiempo con un rango de funcionamiento completamente diferente. Ahora vamos a colocar las puntas de nuestro osciloscopio a las líneas de las señales de los sensores que están en la unidad de mando de la mariposa de aceleración. Utilizando el mismo rango de funcionamiento, vamos a ver ahora que la señal del sensor 1 es baja, mientras la señal del sensor 2 es alta. Y si aceleramos gradualmente, mientras una sube, la otra comienza a bajar. Desaceleramos. Ahora vamos a bombear el pedal del acelerador. En el caso de estas unidades Volkswagen, podemos hacer esta prueba sin que se eche a andar el motor, ya que la computadora de todos modos controla la mariposa de aceleración de acuerdo a la señal de posición del acelerador. A diferencia de otras marcas, que es necesario que el motor esté funcionando para que la mariposa de aceleración pueda ser accionada. En el caso de estas unidades, nosotros podemos mover la mariposa de aceleración con los dedos, quitando la toma de aire del cuerpo de aceleración y abriendo la mariposa de forma manual. Por último, vamos a checar la señal que la computadora le manda al motor de la mariposa de aceleración para que ésta se mueva. Para eso, introducimos unos alfileres por la parte de atrás del conector de la unidad de mando, y es ahí donde vamos a conectar nuestro osciloscopio. Uno a cada una de las líneas de la señal de la computadora hacia el motor de la mariposa de aceleración. Pero ahora vamos a cambiar el rango de funcionamiento, ya que este motor trabaja hasta con 12 volts. Una vez conectados, vamos a acelerar a fondo. Y ahí se encuentra la señal. En este momento se está bombeando el pedal del acelerador para que nosotros podamos observar la señal que la computadora le manda
a la unidad de mando de la mariposa de aceleración. Una vez más, es un gusto haber participado con ustedes en estas pruebas prácticas que esperamos les sean de utilidad y que ustedes puedan realizar diagnósticos y desde luego reparaciones con mayor exactitud. Hasta la próxima.